Personajes tridimensionales y creíbles. Uno de los desafíos más importantes al escribir narrativa es lograr que los personajes se sientan reales. No basta con que cumplan una función en la historia. Deben respirar, pensar, sentir y sobre todo evolucionar. Es decir, deben ser tridimensionales y creíbles. Pero, ¿qué significa eso exactamente y cómo se consigue? Un personaje tridimensional es aquel que está desarrollado en múltiples niveles. Tiene profundidad emocional, motivaciones claras, defectos humanos, contradicciones internas y un pasado que influye en sus decisiones. En otras palabras, no se limita a cumplir un rol en la trama, sino que vive dentro de ella con una identidad propia, compleja y coherente. Estos personajes no solo hacen avanzar la historia, la sostienen, la enriquecen y se quedan con el lector mucho tiempo después de que se cierra el libro. Por el contrario, un personaje plano o bidimensional suele responder a clichés: el héroe valiente, el villano sin matices, la mujer misteriosa. Este tipo de figuras resultan predecibles y poco memorables. Su presencia rara vez genera una conexión emocional profunda porque no tienen alma propia, son herramientas narrativas pero no seres literarios. Características de los personajes tridimensionales. Un personaje tridimensional suele reunir algunas de las siguientes características. 1. Tienen una historia propia. Cuenta con un pasado que los ha marcado, incluso si no se cuenta directamente en el texto. 2. Presentan contradicciones. Pueden querer algo y temerlo al mismo tiempo, amar y odiar a la vez. 3. Poseen virtudes y defectos. No son idealizados ni completamente negativos, son humanos. 4. Toman decisiones basadas en su carácter. Sus actos no obedecen solo a lo que el autor necesita, sino a cómo ellos mismos reaccionarían en la trama. 5. Evolucionan a lo largo de la historia. Lo que viven les deja huella, los transforma, los hace cambiar. Ejemplo: imaginemos a Clara, una mujer de 38 años que trabaja como abogada en una firma prestigiosa. Es eficiente, racional y extremadamente exigente consigo misma. Sin embargo, cada noche, al llegar a casa, siente un vacío que no logra llenar, pese a su éxito profesional. Su historia familiar está marcada por la ausencia de afecto y una constante necesidad de validación. A lo largo de la novela, Clara se enfrenta a un caso que la obliga a replantear sus principios éticos y que poco a poco la conduce a reconciliarse con su propia humanidad. Clara no es una heroína ni una víctima, sino un ser humano en la búsqueda de algo. Esto la hace real, compleja, en otras palabras, tridimensional. 5 claves para desarrollar personajes tridimensionales y creíbles. 1. Dales una historia previa significativa. Todo personaje realista es el resultado de un pasado que lo ha transformado. Aunque ese pasado no se revele en su totalidad al lector, tú como autor debes conocerlo con claridad. ¿Tu personaje fue criado por una abuela distante? ¿Tuvo que madurar antes de tiempo por una pérdida familiar? ¿Viene de una vida de privilegios o ha luchado por sobrevivir? Las experiencias previas afectan sus creencias, sus hábitos, sus temores y sus aspiraciones. Esta historia previa no debe usarse como un simple relleno, sino como un cimiento emocional que justifique sus reacciones actuales. Por ejemplo, alguien que ha sido traicionado puede mostrarse desconfiado incluso con quienes lo ayudan sinceramente. Esa coherencia interna crea profundidad. Un personaje con pasado tiene alma y eso es lo que conecta con el lector. Sin ese anclaje, incluso los personajes más activos pueden parecer pasivos o artificiales. 2. Define su deseo central y sus conflictos internos. Un personaje interesante no es aquel que simplemente hace cosas, sino aquel que desea intensamente algo. Este deseo puede ser concreto: recuperar una herencia, escapar de un lugar, resolver un misterio, o puede ser abstracto: sentirse valorado, superar una culpa, hallar un propósito. El deseo le da dirección a la historia, pero lo que realmente la enriquece es el conflicto interno que surge cuando ese deseo choca con sus miedos, principios o contradicciones. Por ejemplo, alguien que quiere enamorarse profundamente puede, al mismo tiempo, temer la vulnerabilidad, o alguien que anhela justicia podría tener que violar la ley para obtenerla. Esa lucha interna convierte al personaje en algo más que un títere del argumento, lo convierte en un ser humano lleno de tensiones.
Cuando el lector reconoce esos dilemas, se involucra más profundamente, porque en el fondo también lidia con las contradicciones propias. 3. No los hagas perfectos, ni completamente detestables. Los personajes perfectos no generan empatía. Nadie se identifica con alguien que siempre acierta, que nunca duda, que nunca se cae. Del mismo modo, un personaje malvado, sin matices, se vuelve caricaturesco y predecible. La tridimensionalidad surge del equilibrio entre fortalezas y debilidades. Tus personajes deben tener virtudes, sí, pero también deben equivocarse, sentir envidia, frustrarse o actuar impulsivamente. Esos momentos los hacen humanos. Incluso los antagonistas más oscuros ganan fuerza cuando muestran contradicciones. Una sombra de remordimiento, un amor secreto, una lealtad inesperada. Por otro lado, tus protagonistas pueden ser valientes, pero también cobardes cuando más se necesita. Este tipo de tensiones internas refleja la complejidad real de las personas. No intentes que tus personajes agraden o desagraden a todos. Haz que sean genuinos. Un lector no necesita querer a un personaje para interesarse por él. Solo necesita creer en él. 4. Cuida su evolución emocional. Un personaje que no cambia puede resultar estático e irrelevante, salvo que esa inmovilidad esté justificada y explorada. La evolución emocional es uno de los pilares de una buena historia. A través de los eventos que vive, el personaje debe transformarse. Esta transformación no siempre implica una mejora. Puede crecer, aprender, reconciliarse con su pasado, pero también puede volverse más cínico, más frío o más vulnerable. Lo esencial es que la experiencia lo marque de alguna manera. Una protagonista que empieza siendo dependiente emocionalmente y termina descubriendo su autonomía ofrece un arco emocional poderoso. Del mismo modo, un personaje que pierde todo y cae en una espiral autodestructiva también está cambiando. La evolución no debe ser abrupta ni forzada, sino el resultado lógico de lo que ha vivido. Cuando un personaje llega al final del relato transformado por lo que ha atravesado, la historia resuena con más fuerza. 5. Hazlos actuar desde su lógica interna. Uno de los errores más comunes al construir personajes es hacer que tomen decisiones que no concuerdan con su personalidad, solo para que la trama avance. Un personaje tridimensional actúa desde su propia lógica, incluso si esa lógica no es la más razonable desde fuera. ¿Tu personaje es orgulloso? Difícilmente pedirá ayuda, aunque la necesite desesperadamente. ¿Es temeroso? Es probable que no se lance al peligro de inmediato, aunque eso retrase la acción. Esto no significa que debas sacrificar la historia, sino que debes encontrar formas de que la trama y el personaje crezcan juntos. Cuanto más coherente es el personaje consigo mismo, más creíble será para el lector, incluso si toma decisiones equivocadas o moralmente cuestionables. Lo importante es que esas decisiones tengan sentido desde su perspectiva. La autenticidad interna es el mayor anclaje de un personaje bien construido. Crear personajes tridimensionales no es un lujo, sino una necesidad narrativa. Son ellos quienes dan vida al mundo que construyes, quienes emocionan, conmueven, irritan o inspiran al lector. Si los dotas de alma, los lectores los seguirán hasta el final. Si los haces reales, se quedarán en su memoria. Como escritores, no solo contamos historias, creamos personas que no existen y que sin embargo cobran vida.